Ahora eres una divorciada sin un centavo, dijo Hank, con una voz tan despreocupada como si estuviera dando el parte meteorológico. Lorraine Cassidy estaba de pie en medio del despacho del juez, agarrando el expediente con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ayer mismo era copropietaria de Cassidy Consulting, la empresa de contabilidad que había creado de la nada hacía 15 años. Hoy lo había perdido todo. Hank, podemos hablar de esto como personas razonables, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Te das cuenta de que sin ti, la empresa puede crecer por fin? Interrumpió Hank, ajustándose su impecable corbata. Siempre has sido demasiado cauta, Lori, temerosa de correr riesgos, y ahora no tengo que pedirte permiso. Esbozó su característica sonrisa, la misma que 15 años atrás le había acelerado el corazón. Ahora solo veía una sonrisa depredadora. El juez ha firmado la orden. El abogado de Hank, Bradford Tanner, le tendió una copia del documento. Según su acuerdo prenupcial y dadas las circunstancias especiales, Lorraine no siguió escuchando. Circunstancias especiales era como llamaban a las pruebas inventadas de su supuesta mala praxis. Clientes falsos con quejas, estados financieros redactados retroactivamente, documentos misteriosamente perdidos. ¿Te das cuenta de que voy a recurrir la decisión, verdad?, preguntó, mirando directamente a Hank a los ojos. Claro que sí, cariño, le guiñó un ojo. ¿Con qué dinero? ¿Con qué reputación? Ya no tienes ninguna de las dos cosas. Lorraine salió del juzgado sintiéndose extrañamente entumecida. Esperaba llorar o gritar, pero en su interior solo había vacío. El sol de la mañana de febrero parecía inoportunamente brillante. 15 años de trabajo, miles de noches sin dormir, renunciar a los hijos que tanto deseaba. Todo se había echado a perder. Subió a un taxi y dio la dirección del piso provisional que había alquilado hacía una semana, cuando Hank le pidió el divorcio y la echó de la casa que compartían. No se había dado cuenta del alcance de su traición. Asterisk, 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 se conocieron en una recaudación de fondos en Princeton. Lorraine acababa de obtener un máster en finanzas y trabajaba en una gran empresa de contabilidad. Hank era un joven abogado ambicioso con una risa contagiosa y talento para hacer los contactos adecuados. Supe enseguida que eras especial, le dijo en su tercera cita. La mayoría de las mujeres solo quieren hablar de trapos sucios y cotilleos, pero contigo puedo hablar de derecho fiscal. Lorraine se echó a reír, halagada y un poco avergonzada. Siempre había sido más una media azul que una mujer de sociedad, alta, angulosa, con un moño permanente de pelo castaño y un mínimo de maquillaje. Los hombres no solían quedarse mucho tiempo con ella, y Hank, con su aspecto de estrella de cine y su carisma, le parecía un milagro. «¿Sabes lo que veo cuando te miro?», le dijo Hank la noche antes de la boda. «Potencial. Podemos construir un imperio juntos, Lori. Tú eres el cerebro, yo soy las conexiones, un equipo imbatible». Y empezaron a construir. Al principio, Lorraine trabajó para otros, ganando experiencia y conexiones. Hank, mientras tanto, ascendía en un bufete de abogados especializado en derecho corporativo. Él le presentó a personas que se convirtieron en sus primeros clientes cuando finalmente decidió montar su propio negocio. Cassidy Consulting nació en el salón de su casa. Durante los 2 primeros años, Lorraine trabajó 18 horas al día, sin apenas tiempo para dormir. Hank la apoyaba, le preparaba la cena, le masajeaba los hombros tensos. Era su roca, su ancla en un mar de estrés e incertidumbre. Cuando llegó el primer gran éxito, un contrato con Western Industries, lo celebraron con champán y una noche de amor. Hank estaba radiante de orgullo. «¿Ves, cariño? Sabía que podíamos hacerlo. Podíamos». La palabra sonaba como música entonces. Asterisk, asterisk, asterisk.
El cambio se produjo gradualmente, como el cambio de estación, casi imperceptible hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que el verano ha terminado. Lorraine no podía precisar el momento exacto en que el apoyo de Hank se convirtió en control y su orgullo por ella en rivalidad. Puede que empezara cuando los ingresos de ella superaron a los de él, o cuando, en un evento corporativo, alguien le llamó el marido de Lorraine Cassidy, o cuando la revista Business Insider la incluyó en su lista de 40 emprendedores menores de 40 años, y a él ni siquiera se le mencionó de pasada. Ella intentó compensar su ego herido. Insistió en que solo figurara su apellido en el nombre de la empresa, a pesar de que el matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad. Le presentaba a todas horas como el cofundador y genio jurídico de su empresa, cuando en realidad él solo se dedicaba a la abogacía y nunca había aportado un céntimo a su negocio. Trabajaba el doble para que él siempre tuviera un motivo para sentirse orgulloso del éxito que compartían. Pero no era suficiente. «Trabajas demasiado», le había dicho una noche durante la cena, a pesar de que siempre había admirado su duro trabajo. La gente quiere un jefe que sonría, no un robot con una calculadora por corazón. En otra ocasión, después de una presentación importante en la que un cliente firmó un contrato multimillonario, «Tienes suerte de que te haya ayudado a preparar ese discurso. Sin mí, te habrías confundido con las cifras», cuando en realidad ni siquiera había leído su presentación. Y luego estaba Shannon, una becaria de 23 años en su bufete, con ojos de cervatillo y ambición de tiburón. Lorraine notó cambios en el comportamiento de su marido, ropa nueva, retrasos inesperados en el trabajo, una contraseña en su teléfono que antes no estaba ahí. Un clásico del género, tan cursi que casi tiene gracia. Casi. Asterisk, asterisk, asterisk. El taxi se detuvo en un edificio poco llamativo del East Side, muy lejos de su antiguo ático de Park Avenue. Lorraine pagó con lo que le quedaba de efectivo. Hank había bloqueado todas sus cuentas hacía una semana y subió al cuarto piso. Su alojamiento temporal era más pequeño que su antiguo camerino, un estudio con una pequeña cocina y vistas al muro de ladrillo del edificio vecino. Sobre el escritorio había impresiones de ofertas de trabajo que había encontrado ayer. Nadie quería contratar a una mujer de 40 años acusada de incompetencia profesional. Su teléfono se había quedado sin batería en el taxi, pero Lorraine no tenía prisa por cargarlo. De todos modos, allí no había nada, salvo mensajes de antiguos clientes que cancelaban contratos y antiguos amigos que de repente estaban demasiado ocupados para reunirse. Se acercó a la ventanilla y apoyó la frente en el frío cristal. En algún lugar, a 30 manzanas de distancia, Hank probablemente estaba celebrando la victoria ahora mismo en su despacho, ahora solo suyo, de la planta 46. 15 años de su vida le pertenecían a él. 15 años. Hank no se daba cuenta de que no solo le había quitado su negocio, le había robado su identidad. ¿Quién es Lorraine Cassidy sin Cassidy Consulting? Nada. Una divorciada sin dinero, como él decía. Abrió la ventana y respiró profundamente el aire frío de febrero. En algún lugar de su mente se agitó algo parecido a la ira, la primera emoción que había sentido en todo aquel interminable día. «Te equivocaste, Hank», susurró en la oscuridad. Esto no era más que el principio. Aún no sabía qué había empezado exactamente, pero tenía la sensación de que sería algo grande. Marzo era frío y gélido. Por tercera semana, Lorraine se despertaba en su pequeño piso de alquiler y cada mañana olvidaba durante unos segundos lo que había sucedido hasta que la realidad la golpeaba con una nueva fuerza. Esta mañana se quedó mirando al techo y, en lugar del vacío habitual, sintió una extraña calma. Era como si hubiera tocado fondo y empujado, empezando a resurgir. Por primera vez en un mes, se dio una larga ducha,
Se cortó el pelo decentemente y se puso un pantalón en lugar de un chándal, uno de los pocos que había conseguido coger de casa antes de que Hank cambiara las cerraduras. Seguía sin recibir respuestas a su currículum. Las noticias corrían rápido en los círculos financieros de Manhattan, y Hank se aseguró de que su versión de los hechos llegara a todos los posibles empleadores. Lorraine Cassidy perdió los nervios, falsificó informes. La empresa habría quebrado de no ser por la intervención de su marido. Todo mentira. Pero, ¿quién iba a creerla frente a Hank Cassidy, una estrella emergente del derecho mercantil, con sus contactos y su encanto de estrella de cine? En su buzón encontró una carta de su abogado, otra de negación de su recurso. El juez había confirmado la sentencia original, según el acuerdo prenupcial que Hank había redactado personalmente hacía 15 años y que ella había firmado sin leer, que ingenua, el negocio se consideraba propiedad adquirida conjuntamente, a pesar de que ella lo había fundado con su propio dinero antes del matrimonio y había invertido toda su vida en él. Su ex marido actuó dentro de la legalidad, afirmó secamente el abogado. Por supuesto, después de todo, Hank había redactado él mismo esas leyes. El enganche legal siempre había sido su pasión. En lugar de hundirse de nuevo en la desesperación, Lorraine sintió que la resolución crecía en su interior. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. Por primera vez desde el divorcio, no analizó las pérdidas económicas, sino las emocionales. ¿Qué he ganado con este matrimonio?, escribió al principio de la página. La lista resultó ser deprimentemente corta. Estatus social, acceso a ciertos círculos, estabilidad, escribió e inmediatamente lo tachó. ¿Qué estabilidad si todo se venía abajo de la noche a la mañana? ¿Qué he regalado? Era el siguiente epígrafe. La lista ocupaba toda la página. Libertad para tomar decisiones. La posibilidad de tener hijos. Hank siempre decía, más adelante cuando el negocio sea estable, pero ese momento nunca llegaba. La relación con sus padres. Ellos desaprobaban a Hank y ella optó por ponerse de su lado. Su propia opinión. ¿Cuándo fue la última vez que discrepó con él en un asunto importante? La autoestima. La última frase la hizo estremecerse. ¿Cuándo había dejado de respetarse a sí misma? Quizás en el momento en que ignoró los informes de una amiga de que Hank había sido visto con otra mujer, o cuando aceptó no tener hijos cuando siempre los había deseado, o cuando dejó que él la convenciera de que el éxito de ella le correspondía a él. Lorraine dejó el bolígrafo e hizo algo que no se había permitido en semanas. Lloró. No por autocompasión, sino por darse cuenta de los años perdidos y de su propia ceguera. Pero el autoabuso no formaba parte de su plan. Secándose las lágrimas, pasó página y escribió: Plan de recuperación. El primer punto era: café, no en casa. Asterisk, 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 el Bluebird Café estaba a 2 manzanas de su piso. Un establecimiento modesto con luz tenue y estanterías a lo largo de las paredes. Lorraine eligió una mesa en un rincón, pidió un café con leche y abrió un libro que había cogido de la estantería, algo sobre el arte de la negociación. Disculpe, ¿está libre este asiento? Lorraine levantó la vista. Delante de ella había un hombre de unos 50 años, de sienes canosas y ojos grises y penetrantes. Alto, elegante, con un traje caro pero no llamativo. Sobre la mesa solo estaba su cuaderno, pero las demás mesas estaban ocupadas. Claro, asintió y apartó el bloc de notas. Gracias. Se sentó y le puso delante una taza de café expreso. Wesley Fulmer se presentó, tendiéndole la mano. Lorraine, tartamudeó, casi pronunciando el apellido de su exmarido. Courtney. Su apellido de soltera le sonaba desconocido después de 15 años como señora Cassidy. Permítame que no me lo crea, sonrió el hombre. ¿Cómo dice? He venido aquí por una razón, Lorraine Cassidy, dijo su nombre como si fuera un título de honor.
Llevo varios años siguiendo su carrera. Lo que ha hecho con Cassidy Consulting es impresionante. Ella se tensó. Si eres uno de los chacales de Hank. En absoluto. Su sonrisa se hizo más amplia. Más bien soy el tipo de hombre que reconoce un diamante aunque intenten enterrarlo en la tierra. Lorraine estudió su rostro, tratando de discernir sus motivos. Un abogado contratado para buscar trapos sucios, un periodista sensacionalista, otro estafador dispuesto a aprovecharse de su vulnerabilidad. ¿Qué quiere, señor Fulmer? Para empezar, que me llame Wesley. Dio un sorbo de espresso. Y luego quizá podríamos discutir una idea de negocio. Ya no tengo negocio, sonrió Lorraine con amargura. Y por lo que parece, creo que nunca lo tendré. Hank se encargó de ello. Tu ex marido, asintió Wesley, se ha dedicado con ahínco a difundir cierta versión de los hechos. Afortunadamente, no todo el mundo se cree los titulares. Pareces bien informada, dijo tensa. Sigo el mercado, se encogió de hombros. Cuando una de las empresas de contabilidad más fiables de Manhattan cambia repentinamente de dirección, plantea dudas, sobre todo cuando conoces el valor real de su fundador. ¿Y cómo sabes mi valor? Mason Larkin, dijo Wesley, y Lorraine casi derramó su café. Me contó cómo encontraste un error fiscal que podría haber costado millones a su empresa, un error que otros 7 auditores pasaron por alto. Mason Larkin fue su primer gran cliente, antes de que Cassidy Consulting tuviera una oficina en Madison Avenue. ¿Conoces a Mason? Invertimos en su startup hace 3 años. Todavía habla de ti con tanta admiración. Es como si fueras mágica. Lo era, corrigió Lorraine. Tiempo pasado. Déjame que discrepe contigo. Wesley sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior y la puso sobre la mesa. El talento no desaparece por un divorcio, ni siquiera uno tan desagradable como el tuyo. Lorraine cogió la tarjeta. Wesley Fulmer, socio gerente, Alterra Ventures. Diseño minimalista, papel grueso de buena calidad, sobrio y de buen gusto. Nada que ver con las llamativas tarjetas de visita doradas de Hank. ¿Qué quieres exactamente de mí, Wesley? Para empezar, una segunda reunión, sonrió. En mi despacho, mañana a las 11. Te explicaría los detalles aquí, pero, miró a su alrededor, las paredes de Nueva York a veces tienen oídos, sobre todo cuando se trata de un proyecto que podría competir seriamente con Cassidy Consulting. Lorraine sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Competir con Hank? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué yo? La ciudad está llena de auditores con reputaciones limpias. Porque eres el único que conoce de verdad cómo funciona Cassidy Consulting desde dentro, dijo Wesley, poniéndose en pie. Y porque prefiero trabajar con gente que no tiene nada que perder. No tienen miedo de correr riesgos. Dejó una nota sobre la mesa, suficiente para pagar las 2 bebidas. Hasta mañana, Lorraine. La dirección está en la tarjeta de visita. Ella lo vio salir del café, con el paso seguro de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. En cierto modo le recordaba a Hank, pero había una diferencia. Vio respeto en los ojos de Wesley, no condescendencia. Asterisk, asterisk, asterisk. La oficina de Alterra Ventures estaba en un antiguo edificio industrial de Chelsea, reconvertido para usos modernos. Techos altos, planta abierta, mucha luz natural. Nada que ver con las instituciones financieras tradicionales de Wall Street. Lorraine se sintió tan nerviosa como antes de su primera entrevista de trabajo. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un sencillo vestido negro con chaqueta. Lo bastante profesional para que la tomaran en serio, pero lo bastante neutro para no parecer desesperada. Señorita Courtney, la saludó la joven de recepción. El señor Fulmer la está esperando. Así que Wesley ya sabía que ella prefería usar su apellido de soltera. Sin duda, el hombre había hecho los deberes. Su despacho era sorprendentemente modesto.
un escritorio, unas cuantas sillas, estanterías. Nada de los ostentosos adornos del éxito de los que Hank estaba tan orgulloso. Me alegro de que hayas venido. Wesley se levantó del escritorio para estrecharle la mano. ¿Un café? ¿Té? No, gracias. Se sentó Lorraine frente a él. Prefiero ir directo al grano. Por supuesto, sonrió y sacó una fina carpeta. ¿Qué sabes sobre asesoramiento fiscal para empresas de energías renovables? Lorraine parpadeó, sorprendida por el giro inesperado. No mucho. En Cassidy Consulting estábamos especializados en instituciones financieras tradicionales y empresas manufactureras. Exacto, asintió Wesley. Clientes tradicionales, soluciones tradicionales. Tenías un negocio establecido pero algo anticuado. Mientras tu ex marido intenta mantener ese modelo a flote, nosotros podríamos crear algo completamente nuevo. ¿Nosotros? Alterra se especializa en invertir en tecnología limpia, explicó Wesley. En los últimos 5 años hemos invertido en 27 empresas emergentes dedicadas a la energía solar, el reciclaje y los coches eléctricos. La mitad de ellas ya dan beneficios, pero todas tienen el mismo problema: la falta de asesoramiento financiero cualificado adaptado a sus características específicas. Abrió la carpeta y la deslizó hacia Lorraine. Dentro había un esbozo de plan de negocio para una consultora especializada exclusivamente en tecnología verde. Les propongo una asociación, dijo Wesley. Yo aporto el capital inicial y una base de clientes de nuestras empresas en cartera. Tú aportas experiencia y gestión directa. Nos repartimos los beneficios 60-40 a tu favor, con la opción de cambiar la proporción cuando traigas tus propios clientes. Lorraine estudió los documentos, incapaz de creer lo que veían sus ojos. No se trataba solo de un trabajo o una inversión, era la oportunidad de empezar de cero. ¿Por qué unas condiciones tan generosas?, preguntó, sospechando que había gato encerrado. Los inversores de capital riesgo suelen pedir una participación mayoritaria. Porque no estoy invirtiendo en una idea, sino en una persona, respondió Wesley con sencillez. En ti, y no quiero control, quiero resultados. Y por lo que sé de tu trabajo en Cassidy Consulting, sabes cómo conseguir resultados. Lorraine siguió estudiando el plan de negocio, observando su reflexión y pragmatismo. Era realista pero ambicioso, el tipo de proyecto que siempre le había gustado. Una cosa más, añadió Wesley. Hank no puede llegar hasta ti. ¿A qué te refieres? Desde el punto de vista legal, sería una empresa totalmente nueva, en un sector distinto, sin solapamientos con tu acuerdo prenupcial ni con acuerdos anteriores. He consultado con un asesor legal. No podrá reclamar nada. Lorraine quería creerlo, pero los años con Hank le habían enseñado a ser prudente. Encontrará la manera si quiere. Así es él. Tal vez, convino Wesley. Pero esa no es razón para rechazar una oportunidad. La cuestión es, Lorraine, la miró detenidamente, ¿estás dispuesta a correr el riesgo o prefieres dejarle ganar ahora? La pregunta la cogió por sorpresa, no porque fuera difícil, sino porque la respuesta surgió al instante, de esa parte de ella que permanecía inalterable incluso después de todas las traiciones y pérdidas. Estoy preparada, dijo, sintiendo cómo se deshacía algo en su interior que había estado comprimido durante mucho tiempo. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Ecofinance era el nombre de la nueva empresa. A Lorraine se le ocurrió una noche, cuando ella y Wesley trabajaban hasta tarde en el plan de negocio, simple, directo, que reflejara la especialidad. Sin apellidos en el nombre, había dicho entonces con firmeza. Nunca más. Wesley se limitó a asentir. A menudo asentía con la cabeza en lugar de explicarse o intentar hacerla cambiar de opinión. Aquella silenciosa señal de respeto por sus decisiones era inusual para Lorraine después de 15 años con Hank, pero había llegado a apreciarla rápidamente.
Alquilaron un despacho en el mismo edificio que albergaba Alterra Ventures, un espacio amplio con paredes de ladrillo y grandes ventanales. Nada de dorados, mármol u otros adornos de las empresas financieras tradicionales. Estilo loft, materiales respetuosos con el medio ambiente, mucha vegetación. Todo ello acentuaba su especialización y les hacía destacar entre otras consultoras. El primer mes transcurrió a un ritmo vertiginoso. Lorraine trabajaba desde las 6 de la mañana hasta medianoche, recopilando bases de datos, desarrollando metodologías, adaptando modelos financieros conocidos a las particularidades de las tecnologías BIO. Casi no se daba cuenta de su cansancio. La energía que antes había gastado en tratar de complacer a Hank ahora estaba totalmente canalizada hacia el proyecto. ¿Te das cuenta de que los fines de semana son para relajarse?, le había preguntado Wesley una vez que la sorprendió en la oficina un domingo. Lo dice el hombre que acaba de entrar en la oficina un domingo, respondió ella. Wesley se rió. Touché. Pero si solo he venido una hora a ver el correo, y parece que llevas aquí desde el amanecer. Era cierto. Lorraine llegó a las 6 de la mañana, incapaz de dormir a causa de un nuevo planteamiento analítico que se le había ocurrido el día anterior. Tengo demasiadas ideas, admitió. Si paro, empiezan a aplastarme por dentro. Lo entiendo, asintió Wesley, pero el agotamiento no ayuda a nuestra causa. Te propongo un compromiso. Tú terminas lo que tienes entre manos y luego vamos a comer. Conozco un restaurante tailandés estupendo a la vuelta de la esquina. En otro momento, Lorraine habría tomado tal oferta como un intento de control o, peor aún, como un gesto romántico. Pero con Wesley era diferente. No estaba coqueteando, no estaba presionando, simplemente estaba ofreciendo una salida razonable. Dame media hora, aceptó ella. Durante la comida no hablaron de trabajo, una regla no escrita entre ellos. Wesley habló de sus viajes, de los libros que estaba leyendo. Lorraine compartió recuerdos de su infancia en un pequeño pueblo de Pensilvania y de cómo soñaba con Nueva York, sin saber aún a qué se dedicaría. Nunca pensé que sería asesora financiera, admitió. Quería dedicarme al arte, pintar. ¿Por qué no fuiste en esa dirección? Mis padres estaban en contra. Mi padre era ingeniero, mi madre contable. Nuestra familia valoraba las ciencias exactas y un ingreso estable. Entonces conocí a Hank y me convenció de que tenía talento para las finanzas, que podía hacerlo mejor si dejaba de lado todas esas tonterías artísticas. Y dijo que sí. No era una pregunta, era una afirmación. Siempre he sido buena estudiante, sonrió Lorraine con amargura. Primero obedecí a mis padres, luego a mi marido. ¿Y ahora? Ahora por fin me escucho a mí misma. Levantó su vaso de agua mineral. Por los nuevos comienzos. El primer cliente de Ecofinance fue SolarWave, una joven empresa que desarrolla una nueva generación de paneles solares flexibles. Los fundadores, dos físicos del MIT y un ingeniero de Stanford, tenían la misma edad que Lorraine, pero una ingenuidad casi infantil cuando se trataba de finanzas. Son genios en lo que hacen, pero no tienen ni idea de cómo estructurar un negocio para atraer inversiones, explicó Wesley al presentárselos a Lorraine. Habría invertido en ellos hace un año, pero su modelo financiero era una pesadilla. Lorraine pasó 3 días con los fundadores de SolarWave estudiando su tecnología, su modelo de negocio y sus planes de desarrollo, entrando en detalles, haciendo preguntas, adentrándose en los entresijos del proceso de fabricación. Al final del tercer día, había desarrollado una nueva estrategia financiera para ellos, optimizado su estructura fiscal y preparado una presentación para inversores potenciales que explicaba conceptos técnicos complejos en un lenguaje sencillo y fácil de entender. Es asombroso, dijo Alex Gantry, director técnico de SolarWave, tras revisar sus propuestas.
¿Cómo has entendido nuestra tecnología tan rápido? He escuchado, respondió Lorraine con sencillez. La mayoría de los financieros están demasiado ocupados hablando de dinero para entender realmente el producto. Era una ventaja que siempre había utilizado en Cassidy Consulting, pero que Hank nunca había apreciado. Su meticulosidad le parecía aburrida, su atención al detalle, una pérdida de tiempo. Los clientes no necesitan que entiendas su negocio, solía decir, necesitan que les ayudes a pagar menos impuestos. Pero Lorraine siempre lo supo. Para ayudar de verdad a una empresa, hay que ver el panorama completo. Una semana después de empezar con SolarWave, Wesley consiguió 2 clientes más. Luego, 3 más. Al final del segundo mes de existencia de Ecofinance, ya tenían 10 contratos, y Lorraine tuvo que contratar a 2 ayudantes, jóvenes y enérgicos licenciados en finanzas que se sintieron atraídos por la inusual especialización de la empresa. Quiero que aprendáis a escuchar, les dijo en su primera reunión. No solo a oír las palabras, sino a entender de verdad lo que dicen los clientes. ¿Cuál es su dolor? ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos? ¿Qué obstáculos ven en su camino? Joshua Pierce, 22 años, licenciado en Columbia y con un currículum impecable, levantó la mano. Pero nuestro trabajo no es dar consejos financieros. ¿Qué tiene que ver la psicología? Porque el mejor asesoramiento financiero es inútil si no aborda el verdadero problema del cliente, respondió Lorraine. Y para conocer el verdadero problema, hay que saber escuchar lo que no se dice en voz alta. Este enfoque, una inmersión profunda en el negocio del cliente, escuchar las necesidades no expresadas, se convirtió rápidamente en la marca de Ecofinance. Los clientes valoraban no solo los conocimientos técnicos de Lorraine, sino también su capacidad para hablar el mismo idioma que ellos, para ver su negocio a través de sus ojos. ¿No te das cuenta de lo raro que es eso?, le dijo Marcus Weber, fundador de una startup de reciclaje de plástico, tras una reunión de inversores especialmente fructífera. La mayoría de los asesores financieros nos desprecian. Es como si nosotros fuéramos los soñadores ingenuos y ellos los guardianes de la verdadera sabiduría. Ustedes son los primeros que creen de verdad en lo que hacemos. Porque realmente importa, respondió Lorraine con sinceridad. Lo que creáis marca la diferencia en el mundo. Mi trabajo consiste en ayudaros a hacerlo con más eficacia. Nunca había dicho esas palabras en Cassidy Consulting. Allí, los clientes eran solo una fuente de ingresos, su negocio un conjunto de números en hojas de cálculo. Trabajar con empresas cuya misión iba más allá de ganar dinero le dio un nuevo sentido del propósito del que antes carecía. Asterisk, asterisk, asterisk. En el cuarto mes de existencia de Ecofinance ocurrió algo inesperado. Lorraine estaba sentada en su despacho estudiando el informe financiero de un cliente cuando llamaron a la puerta. «Tiene visita», dijo Rachel, su nueva recepcionista. «Dice que no tiene cita, pero está seguro de que le recibirás». «¿Quién es?» A Lorraine no le gustaba programar sorpresas. «El señor Richard Dorsey, de Northwest Engineering». Lorraine se quedó helada. Richard Dorsey era uno de los principales clientes de Cassidy Consulting, el propietario de una importante empresa de ingeniería con la que había trabajado personalmente durante casi una década. «Hágale pasar, por favor», dijo, tratando de ocultar su emoción. Richard entró en el despacho con una sonrisa que no encajaba con su habitual estilo serio de negocios. «Lorraine, ha sido muy difícil encontrarte. Era como si hubieras ocultado tu rastro a propósito». Richard se levantó para estrecharle la mano. «Me alegro de verte, pero debo admitir que estoy sorprendida». «Me lo imagino». Se sentó en la silla frente a su escritorio. «Sobre todo teniendo en cuenta cómo han ido las cosas con Cassidy Consulting. Ese marido tuyo, ex marido, está en una cruzada para manchar tu reputación». Lorraine se puso tensa.
En los últimos meses había evitado deliberadamente cualquier noticia sobre Hank y su antigua empresa, centrándose únicamente en el nuevo proyecto. ¿Qué está diciendo exactamente? Ah, lo típico. Richard hizo un gesto con la mano. Que eras un incompetente, que él era lo único que mantenía en pie la empresa, que los clientes se marchaban en tropel por culpa de tus errores. Ridículo, por supuesto. Trabajé contigo 10 años y sé quién era realmente el cerebro de la operación. Lorraine se sintió reconfortada. Siempre había apreciado a Richard, un ingeniero directo, honesto y perspicaz, pero nunca había pensado que apreciara tanto su trabajo. Gracias, Richard. Esto significa mucho para mí. No me des las gracias por adelantado, sonrió. No estoy aquí solo por apoyo moral. Tengo una propuesta de negocio. Pero Ecofinance está especializada en tecnología medioambiental, empezó Lorraine. Ingeniería del Noroeste. Acaban de adjudicarle el contrato para desarrollar la infraestructura del mayor proyecto de energía eólica de la costa este. Terminó Richard por ella. Y necesito un asesor financiero que entienda tanto la ingeniería como el lado verde de las cosas. Alguien en quien pueda confiar. Lorraine no tuvo una respuesta inmediata. Este contrato podría marcar un antes y un después para Ecofinance, su primer cliente realmente importante fuera de la cartera de Alterra. ¿Sabe Hank que estás aquí?, preguntó finalmente. Oh, ya sabe que cancelé mi contrato con Cassidy Consulting. Los ojos de Richard brillaron de placer. Me llamó personalmente, amenazándome con demandarme por incumplimiento de contrato. Le recordé que había una cláusula en el contrato sobre la calidad de los servicios y que desde que te fuiste, esa calidad había bajado considerablemente. ¿Y cómo reaccionó? Lo de siempre, amenazas y arrogancia. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Richard se inclinó hacia adelante. No eres el único que le ha abandonado. Cassidy Consulting ha perdido 4 clientes importantes en los últimos 2 meses, y 3 empleados clave han presentado su dimisión. Lorraine sintió una extraña mezcla de emociones. Satisfacción porque por fin se estaba reconociendo su valor para la empresa, y tristeza por el negocio que con tanto cariño había construido. No quiero regodearme, dijo. Sí quiero, admitió Richard con sinceridad. Ese imbécil narcisista se merece lo que se merece, pero lo más importante es que quiero recuperar al mejor asesor financiero con el que he trabajado. Entonces, ¿te vas a encargar de mi proyecto? Lorraine sonrió, abiertamente, sin sombra de duda. Me encantaría. Asterisk, asterisk, asterisk. Esa noche se lo contó todo a Wesley. Estaban sentados en la terraza de la oficina, viendo ponerse el sol tras los rascacielos de Manhattan. Dorsey es un jugador serio, comentó Wesley. Este contrato podría ser un punto de inflexión para nosotros. El hecho de que viniera fue un punto de inflexión para mí, admitió Lorraine. Podría haber elegido cualquier bufete de Wall Street, pero me buscaba a mí. Porque aprecia la verdadera profesionalidad, la saludó Wesley con un vaso de agua con gas. Y realmente eres la mejor en lo que haces, Lorraine. Ella lo miró agradecida. Sin Wesley, nada de esto habría sucedido, ni el nuevo comienzo, ni la oportunidad de demostrar su valía, ni la creciente confianza en sí misma. No se trata solo de profesionalidad, dijo. Se trata de enfoque. Hank siempre había creído que todo era cuestión de apariencias y contactos, que los clientes elegían a un asesor en función de la marca, no de la sustancia. Pero resulta que para muchos se trata más de la calidad del trabajo y del toque humano. Esa es la diferencia entre vosotros, dijo Wesley. Él construía una imagen, tú construías relaciones, pensó Lorraine. Quizá por eso su matrimonio estaba condenado desde el principio. A Hank le encantaba la idea de ser el marido de una mujer de éxito, pero nunca llegó a apreciar a la propia mujer por sus verdaderas cualidades. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Se volvió hacia Wesley.
Nunca me he sentido tan libre como ahora. Incluso cuando Cassidy Consulting estaba en la cima del éxito, incluso cuando las revistas financieras escribían artículos sobre mí, siempre sentí que tenía que estar a la altura de las expectativas de los demás. Mis padres, Hank, mis clientes, el mercado. Ahora solo haces lo que crees que es correcto, Wesley terminó por ella. Y resulta que funciona incluso mejor. Exacto, sonrió ella. ¿Quién iba a pensar que perderlo todo podría ser lo mejor que me hubiera pasado nunca? Wesley miró pensativo hacia el horizonte. Sabes, hay una cosa en el negocio del capital riesgo que se llama destrucción creativa. A veces las viejas estructuras tienen que derrumbarse para que surja algo realmente nuevo y valioso en su lugar. Un filósofo, dijo Lorraine con un toque de ironía. Practicante, corrigió él. He visto este proceso docenas de veces en los negocios, pero es mucho más interesante verlo en una persona. La miró con una calidez que no era romántica, pero no por ello menos sincera. Has renacido, Lorraine, y eso es algo hermoso. Ella levantó su copa y dijo en voz baja, por la destrucción creativa. Sus copas tintinearon suavemente en el aire del atardecer, y en algún lugar a lo lejos se encendieron las primeras estrellas. 9 meses pasaron volando como un día. Ecofinance había pasado de ser una idea incierta a convertirse en una próspera empresa con 12 empleados fijos y una prestigiosa oficina. Al primer contrato con Richard Dorsey le siguieron otros. Los rumores corren rápido en los círculos empresariales, sobre todo cuando se trata de una calidad de servicio excepcional. Lorraine trasladó sus pertenencias de un piso de alquiler a un espacioso loft en Tribeca. Nada que ver con el ostentoso ático que compartían con Hank. Diseño minimalista, montones de libros, un piano en un rincón. Por fin había retomado unas clases abandonadas hacía 15 años y un caballete junto a la ventana. Ha empezado a pintar de nuevo, tímidamente, inepta, pero cada día con más libertad. Esta mañana de octubre, Lorraine se despertó antes que su despertador. Lloviznaba fuera de la ventana y se permitió el raro lujo de tumbarse en la cama, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal. En el pasado, esos momentos de ociosidad la habrían hecho sentirse culpable, tanto trabajo por hacer, tantas tareas que resolver. Pero ahora había aprendido a apreciar las pausas. De ellas nacían las mejores ideas. El teléfono vibró. Un mensaje de Wesley. La reunión con los inversores de Aquagen ha sido reprogramada para las 2 de la tarde. La mañana está libre. ¿Desayunamos? Ella sonrió y contestó. Estaré allí en 40 minutos. ¿En el sitio de siempre? Su lugar habitual era una pequeña cafetería a 2 manzanas de la oficina. No era uno de esos sitios lujosos en los que el camarero cuenta la historia de cada grano de café, sino un local acogedor y algo destartalado en el que la anciana propietaria recuerda a sus clientes habituales por su nombre y prepara las mejores tortitas de Manhattan. Ayer vi un artículo en Business Insider, dijo Wesley mientras se sentaba con él en una mesa de la esquina. Un enfoque innovador del asesoramiento financiero. Lorraine Courtney cambia las reglas del juego. Impresionante. No lo he leído, admitió Lorraine mientras se quitaba el abrigo. Seguía siendo inusual para ella ver su apellido de soltera en un contexto profesional. Espero que no hayan tergiversado los hechos. Al contrario, un raro caso de periodismo financiero de calidad, le entregó Wesley su portapapeles con el artículo abierto. Me gustó especialmente el pasaje sobre cómo las consultoras tradicionales estaban perdiendo clientes por su incapacidad para adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Lorraine hojeó rápidamente el texto y se detuvo en un párrafo. Mientras Ecofinance registra un crecimiento, la otrora influyente Cassidy Consulting pasa por momentos difíciles. Según fuentes fiables, la empresa ha perdido el 30% de su cartera de clientes en los últimos 6 meses. El consejero delegado, Hank Cassidy, declinó hacer comentarios.
30%, dijo en voz baja. Eso es más de lo que pensaba. ¿Te molesta?, preguntó Wesley astutamente. Se preguntó ella. ¿Le molestaba el hundimiento de su exmarido o la empresa que había creado? Hace 6 meses no habría dudado en responder. La dulce venganza parecía una recompensa bien merecida. Ahora, no me estoy regodeando si te refieres a eso, dijo finalmente. Hay demasiada gente que depende de esta empresa, los empleados, sus familias. No es culpa suya que tengan un gerente así. De acuerdo, asintió Wesley. Además, si Cassidy Consulting quebrara, dañaría la reputación de todo el sector, y eso no es bueno para nosotros. Lorraine sonrió agradecida. Wesley siempre conseguía que la conversación volviera a los aspectos prácticos sin dejar que sus emociones la dominaran. Sonó su teléfono, un número que no reconoció. Lorraine Courtney, contestó. Señorita Courtney, me llamo Melanie Shepard. Soy la secretaria del señor Hank Cassidy, dijo una voz femenina. El señor Cassidy quiere concertar una cita con usted para hoy. Lorraine sintió que sus músculos se tensaban. Wesley notó el cambio en su rostro y enarcó una ceja interrogante. ¿De qué se trata?, preguntó ella, tratando de mantener un tono de voz neutro. El señor Cassidy preferiría hablarlo en persona, dijo la secretaria. Está dispuesto a acudir a tu despacho cuando te venga bien. Hank, rogando por una reunión. Hank, dispuesto a acudir a ella. La situación parecía tan increíble que Lorraine se preguntó si se trataba de una broma. Hoy tengo la agenda llena, mintió. Quizá la semana que viene. El señor Cassidy insistió en la urgencia del asunto. La voz de la secretaria sonaba desesperada. Dijo que estaría dispuesto a reunirse a última hora de la noche, si le resultaba más cómodo. Lorraine miró a Wesley, que dijo sin ton ni son. ¿Hank? Ella asintió. De acuerdo, decidió. A las 7 de la tarde, en la oficina de Ecofinancial. Tras la llamada, Wesley la miró interrogante. Hank quiere reunirse, explicó Lorraine. Hoy mismo. Dice que es urgente. Interesante. Wesley se reclinó en la silla. Teniendo en cuenta el artículo y los rumores sobre sus problemas, ¿crees que quiere llegar a un acuerdo? No tengo ni idea, respondió con sinceridad. Pero si es así, la situación debe de ser realmente desesperada. Hank preferiría comerse su propia corbata antes que pedir ayuda, sobre todo a mí. ¿Quieres que esté presente en la conversación? Lorraine se lo pensó un momento. El apoyo de Wesley sería valioso, pero no. Tiene que ser una conversación a solas. Yo puedo hacerlo. Seguro que puedes. Wesley levantó la taza de café. Por los momentos interesantes. Por las conversaciones sinceras, añadió Lorraine, chocando su taza con la de él. Asterisk, asterisk, asterisk. El día transcurrió con el ajetreo habitual de reuniones y llamadas, pero Lorraine no conseguía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su próxima conversación con Hank. ¿Qué podía haberle llevado a solicitar la reunión? ¿Tan crítica era la situación? A las 7 menos cuarto, despidió a todo el personal y pidió a Rachel que acompañara a Hank a su despacho en cuanto llegara. Se asomó a la ventana panorámica y contempló las luces del atardecer de Manhattan. A las 7 en punto sonó el timbre del ascensor. Pasos por el pasillo. Llamaron a la puerta. Ha llegado el señor Cassidy, anunció Rachel. Hágale pasar, por favor, respondió Lorraine sin volverse. La puerta volvió a abrirse y oyó unos pasos familiares. Luego, la voz que una vez le había acelerado el corazón y luego la había helado de miedo. Una vista impresionante, dijo Hank. El nuevo despacho es sin duda mejor que la casa de club a la que huiste después del divorcio. Lorraine por fin se dio la vuelta. Hank estaba de pie en el centro de la habitación, todavía imponente, con su traje impecable y el pelo perfectamente peinado. Pero algo había cambiado. Profundas sombras bajo los ojos, una nueva arruga entre las cejas,
un ligero nerviosismo en el modo en que golpeaba con los dedos su maletín de cuero. «Gracias por quedar», dijo tras una pausa, sin esperar a que ella lo saludara. «Por favor, siéntese». Lorraine señaló la silla frente a su escritorio. «¿A qué debo este inesperado honor?» Hank se hundió en la silla, sujetando su maletín como si fuera un salvavidas. «Seguramente habrás oído que Cassidy Consulting está atravesando una mala racha», comenzó sin preámbulos. «He leído algo», dijo Lorraine con neutralidad. «Es más grave de lo que dicen». Hank la miró directamente a los ojos por primera vez en su conversación. «La SEC ha abierto una investigación. Están revisando los informes de los 2 últimos años. Si encuentran irregularidades, no terminó, pero no era necesario. Si la SEC encuentra fraude, Hank se enfrenta no solo a la quiebra, sino a la cárcel». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Lorraine, aunque ya sabía la respuesta. «Necesito tu ayuda». Pareció forcejear con las palabras. «Conoces la empresa mejor que nadie. Sabes dónde pueden estar los problemas y cómo solucionarlos antes de que el consejo llegue a esos documentos. ¿Me estás pidiendo que te ayude a encubrir irregularidades financieras?» «No», estuvo a punto de gritar, pero luego se recompuso. «No, te estoy pidiendo que me ayudes a arreglar los errores que cometiste después de marcharte, a corregirlos legalmente». Lorraine estudió su rostro en silencio. Hank siempre había sido un gran mentiroso, pero incluso él tenía sus momentos en los que se le caía la máscara. Como ahora. «Cuéntamelo todo», exigió ella. «Desde el principio. ¿Qué fue mal?» Hank respiró hondo. «Cuando te fuiste, perdimos varios clientes clave. Dorsey, Greenspan, McAllister. Pensé que era una dificultad temporal, que encontraríamos sustitutos rápidamente. Pero el mercado no está en su mejor momento, los nuevos contratos han tardado en firmarse, y los costes siguen siendo los mismos: alquiler, salarios. ¿Y? Y puede que haya utilizado un poco de contabilidad creativa». Apartó la mirada. «Nada delictivo, solo moví algunas partidas de un trimestre a otro para que los números parecieran mejores». «Planteamientos creativos», repitió Lorraine con amargura. «¿Por eso me acusaste de incompetencia profesional? Porque sabías que harías exactamente aquello de lo que me acusabas». «Fue un error», admitió Hank. «No debí». Lorraine estaba enfadado y dolido. «Siempre fuiste la estrella del bufete y me sentí eclipsado». «¿Se trata de eso?», sacudió la cabeza con incredulidad. «Destruiste nuestro matrimonio, te quedaste con mi empresa, arruinaste mi reputación, todo por un ego herido. Y no solo eso», apretó los labios. «Ahí estaba Shannon». «Ah, sí, Shannon», se permitió Lorraine una sonrisa fría. «¿Cómo le va a tu joven protegida?» «Se fue hace 2 meses», dijo Hank en voz baja. «Se llevó su parte de nuestros clientes y la mitad del departamento jurídico». Lorraine apenas pudo contener una risita. La ironía de la situación era demasiado obvia. «Por eso estás aquí», afirmó. «Sin mí, sin Shannon, sin clientes y empleados clave, con una mala gestión financiera en el horizonte. ¿Y crees que voy a dejarlo todo e ir a rescatarte? Estoy dispuesto a ofrecerte el 50% de las acciones». Hank abrió por fin el maletín y sacó una carpeta con documentos. «Aquí está todo listo para que lo firmes. Vuelves como socio igualitario. Reconstruiremos juntos el negocio». Lorraine cogió la carpeta y echó un rápido vistazo a los documentos. Estaban bien redactados, al menos desde el punto de vista legal. Hank le ofrecía la mitad de la empresa que ella había fundado y construido, y que él le había robado. «¿Por qué debería aceptar?», preguntó, dejando los papeles a un lado. «Tengo un negocio de éxito, una base de clientes creciente, un gran equipo. ¿Por qué iba a volver al periodo más doloroso de mi vida?». «Porque es obra tuya», se adelantó Hank. «Cassidy Consulting eres tú, Lori. Son 15 años de tu vida, tu sudor y tu sangre. ¿De verdad vas a dejarla morir?». Lorraine guardó silencio.
Sentimientos contradictorios luchaban en su interior. Por un lado, la idea de dejar que Hank recogiera los frutos de su propia insolencia le producía una sombría satisfacción. Por otro, Cassidy Consulting era realmente una parte de ella, su legado, y había gente trabajando allí que no tenía la culpa. Lo pensaré, dijo finalmente. Necesito tiempo. No lo tengo. Hank sonaba desesperado. La comisión empieza su revisión dentro de 3 días. Si para entonces no has vuelto, será demasiado tarde. Lorraine se levantó de la mesa, dando por terminada la conversación. Mañana le daré una respuesta, dijo. Ahora, si no te importa, tengo cosas que hacer. Hank también se levantó, pero no tenía prisa por irse. Cometí un error, Lori, dijo en voz baja. Un error enorme, imperdonable. Me di cuenta demasiado tarde. Ella lo miró detenidamente. Había sinceridad en sus ojos, pero también había algo más en ellos. Cálculo. Siempre calculador. Hasta mañana, Hank, dijo con firmeza. Cuando la puerta se cerró tras él, Lorraine se hundió en una silla y cerró los ojos. En su cabeza se agolpaban retazos de su conversación, mezclados con recuerdos de 15 años de vida y trabajo juntos, de traición y dolor, de resurgir lentamente de las cenizas. El teléfono vibró. Un mensaje de Wesley. ¿Cómo ha ido? Difícil, escribió ella. ¿Hablamos mañana? Claro. Recuerda que, acabe como acabe, ya has ganado. Lorraine sonrió. Había ganado. Hacía un año había sido aplastada, humillada, despojada de todo lo que apreciaba. Ahora, el exmarido que había abusado de ella venía a pedirle ayuda. La empresa que le había arrebatado se desmoronaba sin ella, pero ya no se trataba de victoria o derrota, no se trataba de triunfo o venganza, se trataba de las decisiones que determinarían su futuro y probablemente el de docenas de personas relacionadas con Cassidy Consulting. Abrió la carpeta que Hank le había dejado y empezó a examinar cada uno de los documentos. Si iba a tomar una decisión, lo haría con los ojos abiertos. Asterisk, asterisk, asterisk. A la mañana siguiente, Lorraine se levantó con la cabeza despejada y una decisión firme. Llamó a Wesley antes del desayuno y le pidió una reunión. ¿Estás segura?, preguntó él tras escuchar su plan. Absolutamente, respondió ella sin sombra de duda. Es la única solución que me permitirá dormir bien. Entonces te apoyaré en todo lo que pueda, dijo Wesley con sencillez. ¿Cuándo quieres hacerlo? Esta noche a las 5. Estará esperando mi llamada. Lorraine se pasó todo el día preparando documentos con el abogado corporativo de Ecofinance. No quería dejar ni un solo resquicio ni un cabo suelto. Hank podía ser un maestro de la manipulación, pero ella había aprendido a plantarle cara. A las 5:05 marcó su número. He tomado una decisión, dijo cuando él contestó. Ven a mi despacho dentro de 1 hora y trae a tu abogado, lo necesitarás. Lori, que no le dejó terminar, simplemente colgó. Por primera vez en su vida, ella tenía el control de la situación en su relación y se sentía bien. Ahora solo le quedaba esperar y prepararse para la batalla final con el hombre que antes había sido el centro de su universo y ahora era solo un socio más. No el más agradable, pero ya incapaz de hacerle daño. Hank llegó a las 6 en punto, puntual como siempre. Le acompañaba Bradford Tanner, el mismo abogado que le había ayudado a arrebatarle la empresa a Lorraine hacía un año. Tanner parecía tenso. Hank, impaciente. Esta vez, Lorraine se reunió con ellos de pie en medio del despacho. Junto a ella estaban Wesley y Martha Livingston, la abogada corporativa de Ecofinancial, una mujer de mente aguda y reputación de negociadora implacable. Gracias por venir, dijo Lorraine sin ofrecerse a sentarse. Sugiero que vayamos directamente al grano. ¿Ha aceptado mi oferta? Hank sonrió con su sonrisa característica, la misma sonrisa que antaño la había vuelto loca,
Ahora lo único que veía en ella era falsedad. No, respondió Lorraine. Tengo una contraoferta. Asintió a Martha, que le entregó a Tanner una carpeta con documentos. Ecofinance está dispuesta a adquirir el 100% de Cassidy Consulting, continuó Lorraine. A precio de mercado, teniendo en cuenta la situación financiera actual de la empresa. El pago se efectuará en un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo, siempre que la auditoría no revele ningún problema adicional. Hank se echó a reír, una risa áspera e incrédula. ¿Me está tomando el pelo? Te ofrezco el 50% gratis, ¿y tú quieres pagar el 100%? No quiero ser tu socia, Hank, explicó Lorraine con calma. Nunca más. Y sí, estoy dispuesta a pagar por el control absoluto y la ruptura limpia de toda relación. Tanner hojeó los papeles rápidamente, sus cejas se alzaban más y más a medida que leía. Esa cantidad de dinero está muy por debajo del valor real de la empresa, dijo. Ese es el valor real de la empresa, teniendo en cuenta la deuda, la pérdida de la base de clientes y la investigación pendiente de la SEC, intervino Martha. Hemos hecho la valoración basándonos en datos públicos. Si el señor Cassidy está dispuesto a facilitar toda la documentación financiera, podemos reconsiderar la oferta. No voy a vender por un céntimo la empresa que he construido durante 15 años, dijo Hank apretando los puños. Que yo construí, le corrigió Lorraine con suavidad. Y no son centavos, Hank, es un salvavidas, la única que tienes. Vas de farol, entrecerró los ojos. Eres demasiado profesional para dejar que Cassidy Consulting fracase. Eres demasiado sentimental. Es tu bebé. Lo era, asintió Lorraine, pero creé uno nuevo, uno mejor. Y mi oferta es la única oportunidad que tengo de conservar algo de la antigua empresa. No por ti, sino por la gente que trabaja allí. Se acercó más a Hank y habló en voz más baja, casi íntima. ¿Recuerdas las condiciones del contrato con el First National Bank, verdad? ¿La cláusula de garantía de servicio? ¿Qué pasa si se enteran de tus enfoques creativos de la contabilidad? Vio que sus pupilas se dilataban de miedo. Lorraine conocía todos los entresijos de sus contratos, todos los riesgos potenciales. Recordaba cada línea, cada cifra. No lo harás, susurró. No lo haré, aceptó ella, porque perjudicaría a gente inocente, pero la comisión lo hará, y tú lo sabes. Hank dio un paso atrás y miró a Tanner, que seguía estudiando los documentos. ¿Qué opinas, Brad? Jurídicamente, la oferta es correcta, dijo lentamente el abogado. Y dadas las circunstancias, puede que sea lo mejor. Traición, murmuró Hank. Todos ustedes, no hay traición, le cortó Lorraine. Solo negocios, tú me lo enseñaste, ¿recuerdas? Volvió a su escritorio y se sentó, haciéndole saber que ya había dicho todo lo que quería decir. Tienes hasta mañana al mediodía para tomar una decisión, añadió Martha. Después, la oferta será retirada. ¿Y después qué? Preguntó Hank. ¿Y si me niego? Entonces nos limitamos a mirar, se encogió de hombros Wesley, entrando en la conversación por primera vez. Como dijo Lorraine, son negocios. Si Cassidy Consulting sobrevive, bien. Si no, es el mercado. No era nada personal. Pero todos sabían que era personal. Detrás de los áridos números y términos legales había años de vida juntos, traición, dolor y renacimiento. Me lo pensaré, dijo finalmente Hank, cogiéndole el expediente a Tanner. Mañana tendrás una respuesta. Cuando se marcharon, Lorraine respiró hondo. Había sido la reunión más difícil de su vida, pero la había superado. Se mantuvo profesional y serena, no dejó que sus emociones la dominaran. Lo aceptará, dijo Wesley. No tiene elección. Lo sé, asintió Lorraine, pero esa no es la cuestión. ¿De qué se trata? La cuestión es que hace un año me dijo, ahora eres una divorciada sin un céntimo, y hoy me he ofrecido a recomprarle la empresa que me robó.
El círculo está cerrado. Marta se alejó con tacto, dejándoles solos. Wesley se acercó a Lorraine y le puso suavemente la mano en el hombro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? A Ecofinance le va muy bien sin la adquisición por parte de un competidor. No se trata de la ventaja comercial, admitió Lorraine. No se trata solo de eso. Siento una responsabilidad hacia la gente de Cassidy Consulting. A muchos de ellos los contraté, los formé. No deberían sufrir por culpa de Hank. Siempre pensando en los demás. Wesley sacudió la cabeza. Incluso después de todo lo que ha pasado. No siempre, sonrió. A veces puedo ser completamente egoísta. Por ejemplo, ahora mismo quiero una copa de vino y silencio. Eso se puede arreglar, sonrió Wesley también. Hay un sitio tranquilo a un par de manzanas de aquí. Buenos vinos y nada de charla económica. Suena delicioso. Asterisk, asterisk, asterisk. La respuesta de Hank llegó a la mañana siguiente. Un seco correo electrónico en el que confirmaba la aceptación de la oferta y le pedía que organizara una reunión de abogados para cerrar el trato. Lorraine releyó el correo electrónico varias veces, esperando sentir triunfo o quizá amargura. Pero en su interior solo había una tranquila confianza en que había hecho lo correcto. Los 15 días siguientes transcurrieron en un torbellino de procedimientos legales, auditorías y negociaciones. Lorraine se mantuvo deliberadamente alejada de la comunicación directa con Hank, dejándoselo todo a Marta y al equipo jurídico. No quería que las emociones personales influyeran en las decisiones profesionales. La auditoría reveló exactamente los problemas que Hank había mencionado y algunos más que él podría no haber conocido o sobre los que había preferido guardar silencio. Pero nada irreparable, nada que no pudiera arreglarse con el enfoque adecuado. Podríamos bajar el precio, dados los nuevos datos, sugirió Marta. No, respondió Lorraine. Mantendremos la oferta original. Quiero que este acuerdo se cierre rápida y limpiamente. El día de la firma de los documentos definitivos, Hank se presentó en la oficina de Eco-Financial solo, sin su abogado. Parecía envejecido y cansado, un hombre que por fin había admitido su derrota. Todo está listo para ser firmado aquí. Marta colocó los documentos sobre la mesa de la sala de conferencias. Lorraine y Hank se sentaron uno frente al otro. Entre ellos estaban los papeles que pondrían fin a su historia común. «Sabes», dijo Hank de repente, sin tocar los papeles, «siempre he estado orgulloso de ti, incluso cuando estaba enfadado, incluso cuando estaba celoso de tu éxito. En algún lugar de mi interior sabía que eras excepcional». Lorraine lo miró atentamente, tratando de ver si era sincero o una manipulación más. «Gracias», dijo al fin. «Pero eso ya no importa». «Sí importa», sonrió débilmente. «Al menos a mí me importa. Quiero que sepas que soy consciente de que he cometido el mayor error de mi vida. Y no es por la empresa, no es por el dinero. Se trata de perderte a ti». «Hank». «No, déjame terminar», levantó la mano. «No me disculpo, ni espero una reconciliación. Solo quiero que sepas que sé lo que hice, y que te merecías algo mucho mejor». Cogió un bolígrafo y empezó a firmar los documentos, uno a uno, con rapidez y decisión, como un hombre que quiere acabar de una vez con una tarea desagradable. Lorraine lo observó, sintiendo una extraña mezcla de lástima y liberación. Ya no sentía ira ni resentimiento. Todas esas emociones pertenecían al pasado, al igual que su matrimonio. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó cuando él hubo firmado el último documento. «No lo sé», respondió Hank con sinceridad. «Quizá me vaya de Nueva York. Siempre he querido probar la vida en la costa oeste». «Me parece una buena idea», asintió Lorraine. «Un lugar nuevo, un nuevo comienzo. Como tú», la miró con un deje de envidia. «Siempre has sido más fuerte que yo, Lori, solo que nunca lo admití. Ni siquiera a mí mismo». Se levantó y se abrochó la chaqueta, un gesto familiar que a ella le había parecido tan atractivo. «Adiós, Lorraine. Y
Buena suerte con la empresa. Devuélvela a su antigua gloria. Antigua no, sacudió la cabeza. Nueva. Sería una empresa diferente. Hank asintió, como si entendiera lo que quería decir, y salió de la habitación sin más palabras. Lorraine no lo despidió. No había necesidad. Sus caminos finalmente se habían separado. Asterisk, 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 primer día de la fusión oficial. Wesley puso una taza de café sobre la mesa de Lorraine. ¿Qué se siente? Había pasado un mes desde la firma de los documentos. Durante ese tiempo, Lorraine había elaborado un plan detallado para integrar las dos empresas. No una absorción, como habían sugerido algunos consultores, sino una fusión. Conservar las mejores prácticas de ambas empresas y crear algo fundamentalmente nuevo. Es extraño, admite. Es como cerrar un libro que llevas mucho tiempo leyendo y empezar uno nuevo. Con el mismo protagonista, pero en circunstancias completamente distintas, añadió Wesley. Exacto, sonrió ella. Hablando de personajes, ¿has visto la lista de los nuevos contratados? Todavía no. ¿Algún personal interesante? Algunos analistas muy prometedores de Cassidy Consulting y Shannon Wright. Wesley se atragantó con su café. ¿La Shannon? ¿La amante de Hank? Ex, corrigió Lorraine. Se puso en contacto conmigo hace 15 días. Resulta que tiene una mente brillante y un gran conocimiento de los aspectos legales del negocio medioambiental. Dejó a Hank cuando se dio cuenta de que la utilizaba como a todo el mundo. Así que decidiste contratarla. Wesley negó con la cabeza. Nunca dejas de sorprenderme, Lorraine. No la contrato por su pasado, sino por su competencia, explicó Lorraine. Lo que pasó entre ella y Hank no tenía nada que ver con los negocios. Además, sonrió. Entiendo lo que es que Hank Cassidy te engañe. Wesley se echó a reír. Dentro de nada tendréis algo de qué hablar. Lorraine también se rió, pero luego se puso seria. ¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto? Hace un año creía que mi vida se había acabado, que sin Cassidy Consulting y el estatus de esposa de abogado de éxito no era nada. Y ahora me doy cuenta de que solo entonces empezó de verdad. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo, dice Wesley pensativo. Parece una frase de un póster motivacional, se burló Lorraine. Terrible, ¿verdad? Arrugó la nariz. Pero no deja de ser cierto. No solo has recuperado lo que se había perdido, Lorraine, has creado algo más. Y lo más importante, te has cambiado a ti misma. Para mejor, espero. Sin duda, sonríe. Pero no quiero avergonzarte con cumplidos antes del gran día. ¿Estás preparada para dirigirte al equipo conjunto? Lorraine miró el reloj. Eran las 9:10. La sala de conferencias ya estaba abarrotada de empleados de ambas empresas, muchos de los cuales se veían por primera vez. Esperaban sus palabras, su visión, su liderazgo. Más que preparada, se levantó y cuadró los hombros. Asterisk, asterisk, asterisk. La sala de conferencias estaba llena. Los empleados de Ecofinance y de la antigua Cassidy Consulting habían ocupado todas las sillas. Algunos tenían que permanecer de pie junto a las paredes. Hablaban, se conocían, se estudiaban, como dos familias en una boda, sin saber si trabajarían juntas. Cuando Lorraine entró en la sala, se hizo el silencio. Subió a un pequeño estrado frente al proyector y miró a su alrededor. A muchos los conocía personalmente, tanto a sus nuevos colegas como a aquellos con los que había trabajado antes. A otros aún no los conocía. Ahora todos formaban parte del mismo equipo, su equipo. «Buenos días», comenzó. «Hoy es un día especial. Un día en el que dos empresas con historias y enfoques diferentes se unen para crear algo más grande que la suma de las partes». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. No hablaré de sinergias, optimización y otros tópicos empresariales. En su lugar, hablaré de lo que realmente importa,
las personas, el propósito y dejar huella en el mundo. En la pantalla que tenía detrás apareció el nuevo nombre de la empresa y el logotipo en el que había estado trabajando durante las últimas semanas. Evolution Partners, pronunció Lorraine. Evolution no es una revolución. No estamos abandonando experiencias pasadas, estamos construyendo sobre ellas algo mejor. Y lo hacemos juntos, como socios, no solo entre nosotros, sino con nuestros clientes, con la sociedad, con el planeta. Vio que algunos empleados se enderezaban en sus sillas, otros empezaban a asentir. Sus palabras estaban resonando. Nuestra cartera incluye ahora instituciones financieras tradicionales y nuevas empresas medioambientales innovadoras, compañías petroleras y fabricantes de paneles solares. No es una contradicción, es una oportunidad para tender un puente entre lo que va y lo que viene, para ayudar a la economía a cambiar desde dentro en lugar de esperar a que factores externos la obliguen a hacerlo. Lorraine habló durante otros 10 minutos sobre planes concretos, sobre la nueva estructura de la empresa, sobre cómo funcionaría la integración. Respondió a las preguntas con sinceridad, abiertamente, sin el parloteo corporativo que a Hank le gustaba utilizar. Y cuando terminó la reunión, cuando la gente empezó a irse a sus nuevos puestos de trabajo, sintió que el ambiente de la sala había cambiado. En lugar de incertidumbre y recelo, había una sensación de posibilidad, incluso de entusiasmo. Wesley se acercó a ella cuando los últimos empleados abandonaban la sala de conferencias. Un discurso brillante, dijo. Me gustó especialmente la parte sobre el puente entre la ida y la vuelta. No lo preparaste con antelación, ¿verdad? No, admitió Lorraine. Simplemente dije lo que creía. Me pareció bien, sonrió. Y por eso funcionó. Salieron juntos de la sala de conferencias y se dirigieron a su nuevo despacho, una gran sala esquinera con vistas a la ciudad que una vez temió perder, pero que ahora sabía que le pertenecía por derecho. ¿Sabes cómo me siento ahora?, preguntó Lorraine, deteniéndose ante la ventana. Gratitud. Se volvió hacia Wesley con una sonrisa. Por Hank. Lo siento. ¿Qué? Se sorprendió sinceramente. Si no me hubiera dicho, ahora eres una divorciada sin un céntimo, si no me lo hubiera quitado todo, nunca habría sabido de lo que realmente era capaz, nunca habría encontrado la fuerza para empezar de nuevo, nunca te habría conocido, nunca habría construido lo que habíamos creado juntos. Wesley la miró con admiración, no como un hombre a una mujer, sino como un hombre a una compañera de la que estaba realmente orgulloso. Lo que no nos mata, comenzó. Nos hace más libres, terminó Lorraine. No más fuertes, más libres, de las expectativas de los demás, del miedo a perder lo que nunca fue verdaderamente tuyo, de las ilusiones de quién eres. Miró una vez más el horizonte de Nueva York, una ciudad que le había parecido hostil hacía un año, pero que ahora volvía a ser su hogar. Ahora sé quién soy, dijo Lorraine en voz baja, y pase lo que pase, nadie podrá quitármelo.